Bien, lo que vamos a ver ahora es un amplificador operacional, lo que se conoce como OP amplifier, ¿sí? OP-amp, ¿sí? Lo que tenemos aquí es lo siguiente. El dispositivo que tenemos, que lo van a ver en electrónica, vamos a tener una pata, una entrada inversora y una entrada no inversora. Tienen una salida. Y, por supuesto, para que pueda funcionar, tienen una polarización. BP y menos BP. ¿Sí? Menos BP. ¿Sí? Es de donde obtienen la energía para poder funcionar. Lo que está aquí son muchos de transistores, ¿sí? Es algo muy complejo, ¿sí? Pero lo que nos interesa a nosotros nada más es la relación que se tiene de este dispositivo. Nuevamente, vamos a hablar solamente de la relación voltaje-corriente. Tenemos un voltaje a la salida, ¿sí? Tenemos que dos cosas importantes. La corriente en cualquiera de las patas es 0 y el voltaje entre las patas es 0. ¿Sí? Entonces, es así como lo vamos a analizar. La corriente que entra al dispositivo, o que entra al amplificador operacional, la corriente va a ser 0 y el voltaje entre los terminales va a ser 0. De esa forma, vamos a analizar qué está sucediendo con el amplificador operacional, con las diferentes configuraciones de amplificador operacional. Vamos a ver el primer dispositivo. Vean, por favor. El más sencillo que podamos tener, y el que va a ser muy utilizado también, es el amplificador operacional inversor. Amplificador inversor. Lo que tenemos es lo siguiente. Menos, más, menos. Aterrizamos la pata no inversora, o la entrada no inversora, tenemos el voltaje de salida, más, menos, obviamente es la misma referencia, ¿sí? V sub 0 de t, y vamos a tener aquí una resistencia de entrada y una resistencia de retroalimentación. Esto es RF, esto es RI, y tenemos un voltaje V sub I, todo obviamente, las tres tierras, ¿sí? Las tres referencias son la misma referencia. Es decir, que si no lo visualizan, esto es aquí, así. ¿Sí? Está claro. Es la misma entrada. ¿Está bien? Entonces, lo que vamos a tener es lo siguiente. Nosotros vamos a tener que... Hemos dicho que lo que vamos a hacer es corriente de entrada igual a 0, voltaje entre los terminales iguales a 0. Por lo tanto, si hacemos un KVL, la sumatoria de voltajes en una trayectoria cerrada, que no es una malla, ¿sí? Vamos a tener menos VI más I1 por RI más Vin, llamémosle el voltaje entre los terminales, igual a 0. Esto decimos que es 0. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a tener que I1 es igual a VI entre RI. Tenemos la corriente que está circulando aquí. Ahora, KVL en el otro KVL. ¿Qué vamos a tener acá? Veamos, lo hago con menos V sub O más, llamémosle a esto IF, más IF por RF, ¿sí? Más V in es igual a 0. ¿Sí? Ya lo hago acá. Menos V sub O menos VO más IF por RF más Vin es igual a 0. ¿Sí? Vin es voltaje entre los terminales de
del amplificador es 0. ¿Sí? Por lo tanto, sabemos que IF es igual a VO entre RF. Ya tenemos, por lo tanto, la corriente de entrada y la corriente de retroalimentación. ¿Sí? Esta F es de forward. ¿Sí? IF, la corriente de retroalimentación y la corriente de entrada. Ahora, ya aplicamos uno de los principios, que el voltaje entre los terminales es 0. Ahora encontremos lo otro, consideración. Corriente de entrada igual a 0. Por lo tanto, si la corriente de entrada es igual a 0, nosotros hacemos sumatoria de corrientes en este nodo. Y vamos a tener menos I1 menos IF menos corriente de entrada es igual a 0. Corriente de entrada es 0. Por lo tanto, vamos a tener que I1 es igual a menos IF. De donde podemos decir entonces que tenemos que V voltaje de entrada entre la resistencia de entrada es igual a voltaje de salida, a menos voltaje de salida entre la resistencia de retroalimentación. Por lo tanto, lo que nos interesa es encontrar voltaje de salida con respecto al voltaje de entrada. Y el voltaje de salida con respecto al voltaje de entrada, VO es igual a menos RF entre RI por VI. Y entonces es aquí donde nos damos cuenta que si RF es mayor que RI, estamos amplificando el voltaje y el signo menos lo que hace es cambiarle fase. Por eso es inversor. Invierte la señal. Si la entrada es positiva, la salida es negativa. ¿Sí? Si la entrada es negativa, la salida es positiva. O, si es una señal de DC, lo desfasa a 180 grados. ¿Hay alguna pregunta? Por favor. Hasta acá, ¿está claro esto? ¿Cómo trabajamos con un amplificador operacional? Todo claro, chido. ¿Puede volver a explicar? Claro, claro que sí, Oscar. Vamos a ver. Lo que tenemos es lo siguiente. Voy a borrarlo hasta lo más que pueda. Aquí está. Vamos a ver. Lo que tenemos es lo siguiente. Esto es la configuración. Este es el amplificador operacional y lo hemos configurado con una resistencia de entrada y una resistencia de retroalimentación RF. ¿Sí? Lo que tenemos es lo siguiente. Lo primer paso, si sabemos que el voltaje entre los terminales de entrada del amplificador operacional es 0, vamos a tener que esta resistencia, ¿a qué voltaje va a estar sometida? Este nodo, perdón, si este es voltaje 0, igual a 0, este voltaje igual a 0. Esto es tierra. Por lo tanto, si uno de los terminales, uno de los nodos de la resistencia está conectado a VI y el otro nodo está conectado a 0, el voltaje entre los terminales de la resistencia es VI. Por lo tanto, la corriente I1 es igual a VI entre RI. ¿Sí? Segundo, si la resistencia RF, el nodo está conectado, este nodo está conectado a V sub 0 y el otro nodo de la resistencia está conectado a voltaje 0, ¿cuál es el voltaje que cae entre los terminales de RF? V sub 0. Por lo tanto, la corriente de retroalimentación es igual a V sub 0 entre RF. Hasta acá, claro, ¿no? Sí, sí. Entonces, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Ahora hacemos sumatoria de corrientes en este nodo. Sabemos que esta corriente es igual a 0. Por lo tanto, I1 va entrando, IF va entrando. Entonces, podemos decir I1 más IF
es igual a 0. Por lo tanto, IF es igual a menos I1. Y entonces, sustituyendo, nos va a quedar que B sub 0 es igual a menos RF entre RI por BI. Y es aquí a donde deducimos. Lo que nosotros tenemos que hacer es despejar voltaje de salida con respecto al voltaje de entrada. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Todo claro. Sí. Perfecto. Bien. Veamos. Veamos este problema. Vean qué chivo este. Vean qué chivo. ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Tenemos una fuente de corriente, lo metemos a un amplificador con una resistencia de retroalimentación R. ¿Qué vamos a tener a la salida? Simple. No nos ajustamos, lo único que hacemos es, nuevamente, voltaje en los terminales, aproximadamente igual a 0. Corriente de entrada, 0. Por lo tanto, ¿cuánto vale la corriente I sub F? I sub F es igual a I sub F es igual a B sub 0 entre R. ¿Sí? Por lo tanto, sumatoria de corrientes en este nodo, ¿qué vamos a tener? I sub S más I sub F es igual a 0. Por lo tanto, el voltaje de salida entre R es igual a menos I sub S. Por lo tanto, ¿qué vamos a tener? Que el voltaje de salida va a ser igual a menos I sub S por R. Así de sencillo. ¿Qué es lo que hemos creado? Lo que se conoce como un transductor. Estamos pasando la medición de corriente a una medición de voltaje. Simple. Está claro. Acá no hay nada donde perderse. Es así de sencillo. Da igual. Podemos encontrar un chorizo impresionante que lo que nosotros tenemos que hacer nada más es evaluar voltaje de entrada, voltaje entre los terminales igual a 0. Voltaje, corriente de entrada, 0. ¿Sí? Y ya. ¿Alguna pregunta? Veamos otro circuito. ¿Puedo borrar? Sí. Veamos otro circuito. Bien. Vean, sin decir qué hace. Voy a tratar de hacer, creo que ya lo hice ayer, y creo que no, ¿sí? Pero bueno, esperemos que no. No importa. $4 volts, ¿sí? Esto es 4K.
y esto será más o menos 6 volts, ¿sí? Y acá tenemos 10K, ¿sí? Y entonces nos piden encontrar B sub 0, ¿sí? Está chivo, ¿no? Ahí está el circuito. Tenemos una fuente de voltaje conectado a la pata, no hay, a la entrada no inversora, y tenemos esta configuración, ¿sí? ¿Sí? Veamos qué es lo que tenemos ahí. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a tener ahí? Veamos, ¿qué hacemos? Primero, todo consiste en encontrar aquí V1. V1, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale V1? El voltaje en este nodo, ¿cuánto vale? 0. No, no, 4. Exactamente el voltaje en la entrada no inversora vale 4. Por lo tanto, V1, ya que estamos hablando de diferencia de potencial, es 0. La diferencia de potencial es 0, no el voltaje. Estamos claros. Por lo tanto, vas a tener que V1 es igual a 4 volts. ¿Sí? ¿De dónde vamos a tener ahora que nos interesa? I sub 1 e I sub F. ¿Sí? Y entonces vamos a tener que I1 es igual a ¿qué? A 6 menos 4, 6 menos 4, entre 4K, e I sub F, ¿cuánto vale? V sub 0 menos 4, ¿sí? Entre 10K. ¿Sí? Está claro. Por lo tanto, si igual a eso, hacemos sumatoria de corrientes en este nodo, tendríamos que I1 es igual, uy, no se ve, disculpen, I1 es igual a menos I sub F, de donde tendremos que 2 entre 4K es igual a menos V sub 0, perdón, pasamos este 10, si quieren un solo, 10K, ¿sí? 10K, V sub, menos V sub 0 más 4, ¿sí? ¿Está claro? Por lo tanto, nos quedaría 10, ¿qué me hicieron mi calculadora? 10 en 20, me quedaría 20 entre 4, 5. 5 es igual a menos B sub 0 más 4. Por lo tanto, B sub 0 te quedaría como, perdón, menos 1 volt. Ven qué sencillo es, ven lo sencillo que es. No da igual, no es necesario encontrar en qué configuración estamos trabajando, solamente ver voltaje entre los terminales, eso es todo lo que tiene que ser. Voltaje entre los terminales 0 y corriente de entrada 0. ¿Hay alguna pregunta? Por favor. ¿Hay alguna pregunta? ¿Nada? Bien. 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 ¿Alguien más? Nada. Bien. Veamos una configuración, otra configuración. ¿Sí? Vamos a tener lo siguiente. Más, menos.
tenemos esta configuración. ¿Sí? Si se fijan, esto está, la entrada ahora es por el terminal positivo. Todas estas configuraciones ya están hechas, ¿sí? Entonces, lo analizamos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver, veamos. Corriente que entra acá es igual a cero, ¿sí? Voltaje, por lo tanto, ¿qué nos dice? Si esta corriente es igual a cero, vamos a tener que esta corriente es igual a esta corriente, que I1 es igual a I2, ¿sí? ¿Está claro? I1 es igual a I2, ¿sí? Luego, ¿qué más podemos ver? Voltaje entre los terminales es aproximadamente igual a cero. Por lo tanto, ¿cuánto vale este nodo? ¿Qué voltaje tiene ese nodo? Si aquí tenemos 0 volts, ¿qué voltaje tenemos en ese nodo? No, Sochi. Vamos, no lo visualizan. No, exacto, no lo visualizan. Pues tienen las herramientas, tienen el KVL. Está claro. Sí, a las 10. Sí, amor, es a las 10. Entonces, permítame un momento. Encender el foco. Aquí está la copa. Aquí está. Disculpen. Entonces, vamos a ver, vean. Si no lo visualizan, tienen menos BI más 0 más B1. ¿Sí? Está claro. Entonces, tienen menos BI más 0 más B1. Inmediatamente tienen cuánto vale B1. Y B1 es igual a BI. Estamos. Por lo tanto, I sub 2, ¿cuánto vale? I sub 2 es igual a B1, o es BI de una sola vez, BI entre R2. ¿Y cuánto vale I1? Vale B0 menos BI entre R1. Punto. Así de sencillo. ¿Sí? Y entonces tenemos que I2 es igual a I1. Y tendríamos que esto es BI entre R2 es igual a B sub 0, B sub 0 menos B sub I entre R1. Por lo tanto, tendríamos acá que es BI 1 más R1 entre R2 es igual a V sub... Uy, discúlpenme. V sub 0 es igual a VI R1 más R1 entre R2. Por lo tanto, si R1 es mayor, o independientemente si es mayor o no, esto es un amplificador no inversor. ¿Está claro? Y ya. Ingeniero, nos falta un signo ahí, un No, signo señor. menos. No, señor. ¿Por qué no? Porque En, vos tenés... vamos a ver. ¿En dónde, señor? ¿Dónde? en VI, en la igualdad, VI sobre R2 Esto. es igual a menos No, V0. no. ¿Por qué? ¿Por qué no tenés? Porque esta corriente está entrando y esta corriente está saliendo. Ok. Entonces vos tendrías menos I1 más I2 es igual a 0. Es a donde tenés que I1 es igual a I sub 2. No es negativo, está claro. ¿Por qué? Porque vos tenés aquí, esta corriente es 0. ¿Sí? Entonces, lo que podés ver que la corriente es la misma. ¿Sí? Por eso lo igualas. Y por eso es que te da un amplificador no inversor. Chivo, ¿no? Sí, ya lo vi. Muchas gracias. Sí. La orden, claro. Sí estamos. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Nada? Bien, qué chido. Es muy sencillo. Veamos, una última configuración. ¿Sí? ¿Dónde está? Uy, espérame. Está. Y entonces,
¿Qué vas a poner? ¿Sí? Obviamente, este V1, V sub 2 y V sub 3, no, se corrió. Obviamente, este V, uy, espérenme que subí. Ese V1, V sub 2 y V sub 3, obviamente están referenciados al mismo punto de estos, ¿sí? ¿Sí? Obviamente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener aquí, por lo tanto, I1, I2, I3, y esto será I sub F. ¿Sí? Por lo tanto, ¿cuánto vale I1? I1 es igual a V1 entre R1. I sub 2, ¿a qué es igual? I sub 2 es igual a V2 entre R2. I sub 3 es igual a V sub 3 entre R3. I sub F es igual a V sub 0 entre RF. ¿Sí? Por lo tanto, ahora sumamos corrientes entrando a este nodo y tendríamos I1 más I2 más I3 más I sub F es igual a 0. I1 más I2 más I3 más I sub F es igual a 0. Por lo tanto, tendríamos VO va a ser igual a menos RF por V1 entre R1 más V2 entre R2 más V sub 3 entre R3. ¿Sí? Y entonces tendríamos que el voltaje de la salida es la sumatoria ponderada o amplificada, y además invertida, ¿sí?, de los tres voltajes. Por lo tanto, esto es un sumador inversor, amplificador. Fantástico, ¿no? Esta amplificación de la señal no viene por obra y gracia, ¿sí? Esta amplificación, la energía para poder amplificar, sale de la polarización, de las fuentes externas al amplificador. ¿Estamos claros? ¿Sí? Podemos amplificar la señal porque estamos obteniendo energía de otra parte. ¿Estamos claros? Por favor. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Lo fantástico, y ahora vamos a ver, terminamos con un problema, ¿sí? Permítame un momento, por favor. ¿Qué pasa? Esa es para mí. Fuera. Perdónenme la interrupción. Sí, solo que le suspendieron el Zoom a mi hijo mayor. Bien, entonces, veamos un problema, qué chido. Y aquí vamos a quedar todavía más claros de lo fantástico del amplificador operacional. ¿Por qué? Porque acá, en este problema, le vamos a poner carga al amplificador. Todo lo hemos puesto como voltaje de circuito abierto, ¿sí?, del amplificador. Ahora, ¿qué sucede si nosotros le ponemos carga? ¿Alguien me pregunta? No. Perfecto. Entonces, tenemos lo siguiente. Tenemos un amplificador operacional
más esto, menos, tenemos una resistencia de retroalimentación de 10K. Tenemos un voltaje más o menos V sub 0 con una resistencia de carga de 2 kilo ohms, ¿sí? De 2 K ohms, ¿sí? Y entonces tenemos una resistencia de 1 volt 2.5 K y esto es 5K y tenemos una fuente de voltaje de 2 volts. Bernardo, anda a decirle a tu madre para que no se preocupe y no vaya a subir. Ya sabe. Ah, ya sabe, chivo. Bien, vean qué chivo. Nos piden encontrar V sub 0. Además, nos piden encontrar I sub 0, que esto se lo dejo de tarea. Está resuelto de arriba. Bien. Primero, para que no se confundan, quítenla. Es así de sencillo. Y encontramos V sub 0. ¿Qué configuración tenemos acá? V1, V2, R1, R2 y RF. ¿Esto qué es? Un amplificador, sumador, inversor. Por lo tanto, V sub 0, independientemente de la resistencia que tengan de carga, siendo esto RL, va a ser igual a menos que 10 entre 5 por 2 más 10 entre 2.5 por 4. V sub 0 es igual a ¿cuánto? ¿Sí? ¿10 entre 5 por 1, perdón, 10 entre 2.5 por 1, perdón, ¿sí? El voltaje a la salida es igual a menos 8 volts. Está claro. Así de sencillo. ¿Sí? ¿Cuánto vale esta corriente? I sub 0. I sub 1, ponete. ¿Cuánto vale esa corriente? Esa corriente es igual a I sub 1 es igual a V sub 0 entre RL. ¿Sí? ¿Es cierto eso? Esta corriente I sub 1 es igual a V sub 0 entre RL. ¿Cuánto vale V sub 0? Menos 8. Y 1 es igual a menos 8 entre RL. ¿Sí? ¿Cuánto vale I sub F? ¿Cuánto vale I sub F? I sub F vale ¿cuánto? Menos 8 entre 10, exacto. Por lo tanto, si hacemos sumatoria de corrientes, I sub 0 quedará menos 1.2 miliamperes. Simple. Así de sencillo. ¿Está claro, por favor? Oh.